Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el frío y misterioso mundo de la Antártida, un continente que, a pesar de su aparente hostilidad, está lleno de sorpresas y maravillas. Bienvenidos, vamos a contar datos curiosos sobre la Antártida. Comencemos. A pesar de su frío extremo, la Antártida es un desierto. Recibe menos de 200 litros por metro cuadrado de precipitación al año, en su mayoría nieve, lo que la convierte en el desierto más grande del mundo. De hecho, es el desierto más grande del mundo, con una superficie de más de 14 millones de kilómetros cuadrados. Además, es el hogar de aproximadamente 20 millones de pingüinos. Estos animales son increíblemente resistentes y han encontrado formas creativas de sobrevivir en las condiciones más duras. La Antártida también alberga el lago más profundo y salado de la Tierra, el lago Vostok. Este lago subglacial ha estado aislado del mundo durante millones de años y puede contener formas de vida desconocidas. En la Antártida experimentarás la noche más larga y el día más largo. Durante el solsticio de invierno, el sol no sale durante 24 horas, mientras que en el solsticio de verano el sol no se pone, dando lugar a un día que dura 6 meses. La Antártida no tiene población permanente. Los únicos habitantes son los científicos que viven en las estaciones de investigación durante todo el año, y por supuesto los pingüinos, focas y otras criaturas marinas. Aunque la Antártida parece ser un lugar inhóspito, juega un papel crucial en el clima global. Alberga el 70% del agua dulce del mundo en forma de hielo, y su derretimiento podría tener consecuencias globales. Además, el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida es la mayor amenaza para este frágil ecosistema. El adelgazamiento de la capa de ozono permite que los rayos ultravioletas dañinos alcancen la superficie y afecten a la vida silvestre. La Antártida es el único lugar en la Tierra que no tiene una bandera propia. Es administrada por un tratado internacional que prohíbe cualquier actividad militar y promueve la paz y la ciencia. Finalmente, la Antártida es el lugar más limpio de la Tierra. Está libre de contaminación, lo que permite a los científicos realizar investigaciones precisas en un entorno prístino. A pesar de su aparente desolación, la Antártida es un lugar increíblemente importante y fascinante. Su belleza salvaje y su importancia para el clima global la convierten en un lugar que todos debemos valorar y proteger. A modo de resumen, vamos con unos tips rápidos de datos curiosos del entorno ártico. Ciudad poblada más cercana. La ciudad poblada más cercana a la Antártida es Ushuaia, en Argentina, a menudo referida como el fin del mundo. Es el punto de partida para muchas expediciones a la Antártida. ¿Cómo llegar? Para llegar a la Antártida generalmente se toma un barco desde Ushuaia o Punta Arenas, en Chile. También hay vuelos chárter que aterrizan en pistas de aterrizaje de hielo, pero son mucho menos comunes. Vuelos. Sí, los aviones pueden volar a la Antártida, pero es extremadamente arriesgado debido a las condiciones climáticas impredecibles y la falta de lugares para aterrizar. La mayoría de los vuelos son operaciones de investigación o suministro para las estaciones de investigación. Fauna y flora. La fauna incluye varias especies de pingüinos como el emperador y el adelia, así como focas. Están la foca de Weddell y la foca cangrejera. No hay mamíferos terrestres nativos. No hay árboles ni arbustos en la Antártida, pero hay musgos y líquenes que han adaptado formas de sobrevivir en condiciones extremas. Construcciones. Hay varias estaciones de investigación en la Antártida, operadas por países como Estados Unidos, Estación McMurdo, Rusia, Estación Vostok y muchos otros.
Estas estaciones son las únicas construcciones permanentes en el continente. El clima de la Antártida es extremadamente frío, con temperaturas que a menudo caen por debajo de -50 °C en invierno. Tratado Antártico. La Antártida está gobernada por el Tratado Antártico, que prohíbe cualquier actividad militar y promueve la investigación científica. 54 países son parte de este tratado. Investigación científica. La Antártida es un sitio de investigación activo para estudios que van desde la glaciología hasta la astrobiología. Incluso se han encontrado meteoritos de Marte en el continente helado. Montañas escondidas. Bajo la capa de hielo de la Antártida hay una cordillera montañosa conocida como las montañas Gamburtsev, que son comparables en tamaño con los Alpes. Lagos subglaciales. Hay más de 400 lagos conocidos que se encuentran debajo de la capa de hielo de la Antártida. El lago Vostok es el más grande de ellos y ha estado sellado durante unos 15 millones de años. Animales marinos, crustáceos, krill antártico, Euphausia superba. Estos pequeños crustáceos son fundamentales en la cadena alimentaria antártica. Son una fuente principal de alimento para ballenas, focas, pingüinos y otros animales marinos. Se encuentra en las aguas frías que rodean la región antártica. Su distribución se extiende principalmente a lo largo de las costas del continente antártico y las islas subantárticas circundantes. Estos pequeños crustáceos pelágicos son una parte esencial del ecosistema marino antártico y forman una base crucial de la cadena alimentaria en esa región. El krill antártico también puede encontrarse en aguas más profundas y se congrega en áreas donde se mezclan aguas frías y nutrientes, lo que favorece su crecimiento y reproducción. Medusa melena de león, Cyanea sp. Estas majestuosas medusas son características de las aguas antárticas. Tienen tentáculos largos y espirales, y a menudo son de un color azul o morado intenso, consideradas como las más grandes del mundo. A pesar de su aspecto impresionante, el papel en la cadena alimentaria de estas medusas son depredadoras oportunistas y se alimentan de pequeños organismos marinos, como zooplancton y pequeños peces. A su vez, también pueden ser presa de algunas especies de tortugas marinas, peces y aves marinas. Lobos marinos antárticos, Arctocephalus gazella. Una especie de lobo marino que habita en las islas subantárticas y las costas de la Antártida. Son conocidos por su pelaje oscuro y patrones de comportamiento distintivos. Los lobos marinos tienen un papel multifacético en el ecosistema antártico, contribuyendo al equilibrio, la biodiversidad y la salud del mismo. Estrella de mar polar, Odontaster validus. Esta estrella de mar es común en las aguas antárticas y puede ser de colores brillantes, como naranja o rojo. Juega un papel importante en la ecología del fondo marino. La estrella de mar juega un papel importante en los ecosistemas marinos, incluido el Antártico, como depredador y en la dinámica del lecho marino. Aunque su presencia puede parecer insignificante en comparación con la de animales más grandes y carismáticos como las ballenas y los pingüinos, las estrellas de mar contribuyen a la diversidad biológica y al funcionamiento del ecosistema de varias maneras. Son un componente de ese sistema complejo. Su desaparición o disminución podría tener efectos en cadena que afectarían a todo el ecosistema. Bien, la Antártida es mucho más que un continente cubierto de hielo en el extremo del mundo. Es un lugar de extremos y contrastes, de misterios y maravillas. Desde su impacto en el clima global hasta su biodiversidad única y su importancia para la ciencia, la Antártida sigue fascinándonos y desafiando todo lo que creemos saber sobre nuestro planeta.
Bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero que hayas aprendido hoy información interesante sobre este majestuoso lugar. Por favor, suscríbete, dar tu super like y compártelo con tu gente de confianza. Gracias nuevamente por estar ahí.